El empresario millonario, un hombre de mediana edad con el cabello canoso bien cuidado y atuendos impecables, se levanta cada mañana en el silencio colosal de su mansión. El lujo que lo rodea parece asfixiar en lugar de reconfortar, especialmente desde la pérdida de su esposa. Solía ser conocido por su alegría contagiosa y las grandiosas fiestas que organizaba, pero ahora su rutina se reduce a reuniones virtuales y largas horas de trabajo en la oficina de casa. Al caminar por los amplios pasillos de mármol, su expresión seria y sus ojos vacíos revelan el peso de una soledad que se instaló desde el accidente que le arrebató a su esposa y dejó a su hija confinada a una silla de ruedas. La niña, una pequeña de rostro angelical y cabellos dorados, rara vez sonríe, y el silencio entre padre e hija se ha vuelto una constante. El empresario intenta ocupar su mente con números y contratos, pero los pensamientos siempre regresan a aquella noche fatídica. El dolor de la pérdida es una herida abierta que se agrava al ver a su hija inmóvil frente a la ventana, observando la vida pasar allá afuera. La ausencia de la madre la convirtió en una niña introspectiva y melancólica, casi como si una parte de su alma se hubiera ido con ella. Él intenta convencerla de participar en actividades, contrata profesores particulares, terapeutas de renombre, pero nada parece alcanzar el corazón roto de la niña. A veces se detiene frente a la puerta de su habitación, deseando entrar y simplemente hablar, pero la culpa por no saber cómo enfrentar el dolor de su hija lo detiene. En un día gris y lluvioso, después de otra reunión agotadora, el empresario decide salir para despejarse. Conduce por las calles concurridas de la ciudad sin un rumbo claro, como si el sonido de la lluvia en el parabrisas fuera capaz de calmar su mente inquieta. En el semáforo, mientras observa las gotas deslizarse por el cristal, algo llama su atención. Al borde de la acera, una mujer está encogida, protegiéndose de la lluvia con un trozo de plástico rasgado. Su rostro está parcialmente cubierto por el cabello mojado y sostiene una pequeña pancarta escrita a mano: "Familia en necesidad. Por favor, ayude". Por un instante, los ojos de la mujer se encuentran con los suyos. Son ojos profundos, marcados por el dolor y el cansancio, pero también por una dignidad silenciosa. Algo en su mirada despierta un sentimiento adormecido en el corazón del empresario, un llamado que no sabe explicar. Cuando el semáforo cambia, duda antes de avanzar, pero la imagen de la mujer queda grabada en su mente. Conduce hasta un estacionamiento cercano, apaga el motor y permanece inmóvil, reflexionando sobre el impulso inexplicable que sintió. Tal vez sea culpa, tal vez compasión, pero, sobre todo, es la sensación de que debe hacer algo. La lluvia sigue castigando la ciudad, y el empresario decide volver al lugar. Cuando llega, encuentra a la mujer todavía allí, ahora temblando bajo la tormenta. Desciende del coche con el paraguas, acercándose con cautela. La mujer levanta la vista con sorpresa y un poco de desconfianza, mientras él extiende la mano con un billete. Sin embargo, contrario a lo que esperaba, ella no lo acepta de inmediato. "No quiero limosna", dice, con voz baja pero firme. "Solo necesito una oportunidad para volver a empezar". El empresario, intrigado por su actitud, siente que ese encuentro no es una simple coincidencia. Algo profundo comienza a cambiar dentro de él, aunque aún no comprende del todo qué es. Tras aquel encuentro inesperado, el empresario regresa a casa con la imagen de la mujer grabada en su mente. La frase de ella resuena como un susurro persistente: "Solo necesito una oportunidad para volver a empezar". Mientras cruza los pasillos de la mansión, reflexionando sobre sus palabras, algo dentro de él comienza a transformarse. El hombre que siempre se enorgulleció de tomar decisiones racionales ahora se ve movido por un sentimiento que hacía mucho tiempo no experimentaba: empatía. La soledad que siente, agravada por la distancia emocional con su hija, despierta en él la necesidad de hacer algo bueno, como si, de alguna manera, eso pudiera aliviar su propio dolor. A la mañana siguiente, decidido, toma una decisión poco habitual. Llama a su chofer y le pide que busque a la mujer por la ciudad. Él mismo no sabe con certeza qué pretende hacer, pero siente que debe encontrarla de nuevo. Unas horas después, el chofer regresa e informa que la encontró bajo un puente, donde parece vivir temporalmente. Sin pensarlo dos veces, el empresario ordena que la lleven.
La mujer llega a la mansión empapada y con una expresión de quien está a punto de ser reprendida. El empresario, sin embargo, la observa con una mezcla de curiosidad y compasión, tratando de mantener la postura seria que le es habitual. La lleva hasta la sala de estar, un espacio amplio con sofás de cuero y una chimenea que calienta el aire frío de esa mañana. La mujer, aún dudosa, permanece de pie mientras él la invita a sentarse. Con un tono de voz firme, pero sorprendentemente amable, le propone que trabaje como empleada doméstica en la casa. No puedo simplemente darte dinero, explica, tratando de justificar su propuesta. Pero puedo ofrecerte un empleo y un lugar donde quedarte. La mujer duda, sus ojos se llenan de lágrimas, pero rápidamente la seca, manteniendo una postura digna. Acepto, dice, con un hilo de voz, casi como si temiera que él cambiara de opinión. Sin embargo, la empatía no anula su natural desconfianza. El empresario establece reglas estrictas, más para garantizar su propia seguridad que por una desconfianza directa hacia ella. Quiero puntualidad y discreción, afirma, mientras enumera una serie de obligaciones y prohibiciones. La mujer simplemente asiente, sin protestar. Él se da cuenta de que su discurso suena más duro de lo que pretendía, pero no sabe cómo suavizar sus palabras. Ella, por su parte, parece entender que ese hombre no está acostumbrado a lidiar con emociones, y la frialdad no es más que una barrera para evitar más dolor. Tras acordarlo todo, él la conduce a uno de los cuartos de servicio, al fondo de la casa, un espacio pequeño pero acogedor, con cama, armario y una ventana que da al jardín lateral. Ella observa el lugar con una mezcla de alivio e incredulidad, como si estuviera soñando. Antes de salir, el empresario hace una última pausa en la puerta. Me llamo Augusto, dice, sin mucha ceremonia, y se va antes de que ella pueda responder. La mujer cierra la puerta con cuidado y, finalmente sola, deja que las lágrimas caigan en silencio, como si ese cuarto sencillo representara un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, todavía incrédula por el giro en su vida, la mujer se despierta temprano. La habitación sencilla, pero limpia y ordenada, le parece un verdadero lujo comparado con los días pasados en la calle. Se lava la cara en el pequeño lavabo, mirando su reflejo en el espejo empañado, tratando de reconocer a la mujer que ahora tiene un techo sobre su cabeza. Se pone una ropa limpia que la gobernanta dejó para ella y respira hondo, preparándose para enfrentar su nueva rutina. El sonido lejano de voces resuena en el pasillo y siente un nudo en el estómago. Armándose de valor, abre la puerta con cuidado y recorre el largo y luminoso corredor, sus pasos ligeros apenas hacen ruido sobre el suelo pulido. A medida que explora los ambientes, se siente impresionada por la grandeza de la casa. La mansión parece haber sido diseñada para impresionar, con imponentes lámparas de araña, escaleras sinuosas y valiosos cuadros adornando las paredes. En contraste con el esplendor, hay un silencio denso, casi melancólico, que la hace preguntarse si realmente vive una familia allí. Al pasar por la sala de estar, observa discretamente al empresario sentado en su sillón de cuero, leyendo documentos. Él levanta la mirada por un breve momento, pero no dice nada, solo asiente con la cabeza, aprobando su presencia. Mientras recorre las habitaciones, llega a la amplia y moderna cocina, donde la gobernanta, una señora de cabello canoso y sonrisa discreta, le da algunas indicaciones. Al patrón le gusta todo en su lugar, y la niña, bueno, prefiere estar sola, comenta la gobernanta, eligiendo las palabras con cautela. La mujer escucha atentamente, dándose cuenta de que hay más dolor en esa casa de lo que había imaginado. Al terminar las indicaciones, decide comenzar la limpieza por el ala este, como se sugirió, aprovechando para familiarizarse con el espacio. Sin embargo, al pasar por el pasillo que conduce a los dormitorios de la familia, escucha un sonido bajo, casi un susurro. Se acerca cautelosamente y nota que la puerta entreabierta revela un cuarto decorado en tonos pastel, con juguetes organizados en estanterías y una gran ventana con vista al jardín. Sentada junto a la ventana, una niña de cabello rubio y expresión distante sostiene un libro en el regazo, pasando las páginas sin realmente prestar atención. La mujer se queda parada por un momento, sintiendo un nudo en la garganta al observar a esa niña tan joven y,
al mismo tiempo, tan marcada por la tristeza. Antes de que pudiera alejarse, la niña levanta la mirada y la observa con curiosidad, pero no dice nada. La mujer sonríe, un gesto casi imperceptible, y hace un leve saludo. La niña simplemente desvía la mirada, volviendo a contemplar el paisaje exterior. Sin querer invadir ese espacio, la mujer retrocede silenciosamente, decidiendo volver a su trabajo. Mientras camina por los pasillos de la mansión, siente que hay algo profundo y doloroso en el alma de esa niña, y aunque no comprende del todo la situación, una certeza se instala en su corazón: de alguna manera, necesita llegar a ella. Los días transcurren lentamente en la mansión, y la mujer comienza a adaptarse a la rutina. Sin embargo, una sensación inquietante crece en su pecho cada vez que pasa por el cuarto de la niña. La pequeña permanece allí, en silencio, casi siempre en la misma posición, mirando por la ventana o hojeando los mismos libros una y otra vez. La mujer nota que el dolor de la niña va más allá de la silla de ruedas. No es solo la limitación física lo que la ata, sino algo mucho más profundo, como si su alma estuviera atrapada en una prisión invisible. Un día, al pasar por la puerta abierta, nota que la niña está hojeando un álbum de fotos. Las páginas amarillentas muestran momentos felices, la madre sonriente, sosteniéndola en brazos, y el padre al lado, luciendo despreocupado y lleno de vida. La niña no llora, pero hay una tristeza pesada en su mirada mientras pasa los dedos por las imágenes, como si quisiera sentir de nuevo el abrazo de la madre que ya no está. La mujer se detiene por un instante, pensando en entrar y decir algo, pero teme romper ese momento íntimo. Solo observa, con el corazón apretado, antes de continuar con sus tareas. En otra ocasión, mientras limpiaba la sala, escucha un sonido apagado que proviene del cuarto. Se acerca con cautela y nota que la niña está intentando alcanzar un libro en la estantería más alta. La silla de ruedas limita sus movimientos, y ella estira el brazo, frustrada por su propia impotencia. La mujer entra rápidamente y toma el libro, entregándoselo con una sonrisa amable. La niña la mira con ojos confusos, tal vez sorprendida de que alguien haya notado su dificultad. «Gracias», murmura en voz baja, antes de desviar la mirada nuevamente. La mujer se retira discretamente, pero el pequeño gesto le hace darse cuenta de que quizás existan maneras sutiles de crear una conexión. Durante las noches, mientras descansa en el pequeño cuarto de servicio, la mujer piensa en la niña y en el dolor que parece consumir cada uno de sus gestos. Ella conoce bien ese vacío, lo sintió en carne propia cuando perdió a su hijo. No hay nada más devastador que ver la vida continuar mientras el corazón permanece atrapado en el pasado. Entiende que la niña no necesita palabras vacías o promesas de felicidad, sino alguien que comprenda su dolor sin prisa por borrarlo. La mujer se promete ser esa presencia silenciosa y constante, que, con el tiempo, quizás logre suavizar las cicatrices que el destino dejó. A la mañana siguiente, mientras barre la terraza, la mujer observa a la niña siendo empujada por la gobernanta hacia el jardín. La pequeña no parece interesada en el paisaje florecido, solo deja que el viento juegue con su cabello rubio sin reaccionar. La mujer percibe que, aún rodeada de tanta belleza, la niña está inmersa en una oscuridad personal. Entonces, en ese instante, se le ocurre una idea: tal vez, en lugar de intentar sacarla de su dolor, debería mostrarle que es posible vivir con él y, aún así, encontrar motivos para sonreír. El tiempo en la mansión sigue su curso, marcado por la repetición de los días y la distancia silenciosa entre los miembros de la casa. La mujer, ahora más cómoda con su rutina, comienza a notar los pequeños matices de la vida allí. Se da cuenta de que la niña, aunque físicamente presente, está distante de todos, como si viviera en un mundo aparte. Su actitud sigue siendo fría, sin señales de entusiasmo, como si nada a su alrededor fuera capaz de romper la barrera de hielo que rodea su corazón. En un momento de descanso, la mujer se acerca a la niña mientras está sola en el jardín, sentada bajo la sombra de un árbol, con la mirada perdida en el horizonte. Sin decir nada, la mujer se agacha a su lado y comienza a arreglar el cabello de la pequeña, que está desordenado y enredado por los días de aislamiento. La niña no reacciona de inmediato, pero no la rechaza.
Los dedos de la mujer son gentiles, y el toque suave en los mechones rubios parece, por un momento, calmar la tensión que la niña lleva consigo. En los días siguientes, la mujer continúa con pequeños gestos de cariño, una palabra amable, un plato favorito preparado con esmero, una sonrisa que intenta ser más que una simple formalidad. Con cada acto, la resistencia de la niña disminuye un poco. No obstante, la comunicación sigue siendo difícil, la niña rara vez mira a los ojos de la mujer, y su rostro permanece cerrado, como si temiera que cualquier muestra de vulnerabilidad fuera una debilidad. Sin embargo, la mujer siente que está rompiendo lentamente la barrera, y eso la impulsa a continuar. En una tarde calurosa de verano, mientras la niña está nuevamente en el jardín, la mujer se acerca con un cuenco de frutas frescas. Ofrece una rodaja de sandía, observando con atención la reacción de la pequeña. Por primera vez, la niña la mira directamente, dudosa, y luego, con un gesto suave, toma la fruta. No hay palabras intercambiadas, solo el acto de ofrecer y aceptar, y por un momento parece que se forma un pequeño vínculo entre ellas. La mujer sonríe discretamente, satisfecha con ese simple pero significativo gesto. Siente que es solo el comienzo, que la confianza se está construyendo lentamente, de manera silenciosa, como las olas que acarician suavemente la arena de la playa. En una noche fría, la mujer prepara una bebida caliente y la lleva al cuarto de la niña. La pequeña está envuelta en una manta, con los ojos fijos en un libro, pero al ver que la mujer se acerca, no se aleja. Recibe la bebida sin decir nada, y por primera vez, la mujer nota una leve alteración en la expresión de la niña. Quizás un pequeño alivio, tal vez algo de gratitud. Sin más palabras, la mujer se retira, dejándola sola, pero en el fondo sabe que cada gesto, por pequeño que sea, está echando raíces. El sol brilla suavemente por la mañana, y la mansión despierta con el sonido distante de los pájaros. La mujer, ya más acostumbrada a la tranquilidad del lugar, realiza su rutina con naturalidad. Organiza la cocina, prepara las comidas y sigue con sus tareas diarias, pero hay algo diferente en el aire. Cada vez que pasa por la sala de estar, nota la presencia de la niña con más frecuencia, como si, poco a poco, estuviera empezando a salir de su caparazón. No hay palabras entre ellas, pero la niña la observa con más atención ahora. La mirada vacía que antes dominaba su rostro empieza a desvanecerse, reemplazada por una curiosidad tímida. En un día cualquiera, mientras la mujer prepara el almuerzo, escucha pasos suaves detrás de ella. Al volverse, ve a la niña parada en la puerta de la cocina, observando con atención. No es la primera vez que se acerca, pero hay algo nuevo en ese momento. La niña no se aleja como solía hacerlo, no evita el contacto visual. Al contrario, parece interesada en lo que está pasando. La mujer, sin perder la calma, ofrece una sonrisa discreta y la invita con un gesto a sentarse a la mesa. ¿Quieres ayudar?, pregunta con suavidad. La niña no responde, pero se acerca, tomando asiento de manera vacilante, casi como si estuviera guiada por un instinto aún desconocido. Durante la comida, el silencio persiste entre ellas, pero algo está cambiando. La niña toma una rebanada de pan, observa la comida con más interés y, de manera casi imperceptible, comienza a comer más despacio, como si estuviera disfrutando del momento. Sus ojos, antes siempre perdidos en el vacío, ahora alternan entre el plato y el rostro de la mujer, como si, por primera vez, realmente estuviera viendo quién está frente a ella. La mujer siente que la distancia que existía entre ambas comienza a acortarse, pero con cautela, sabe que no debe apresurar nada. La comunicación sigue siendo sutil, silenciosa, pero poderosa en su sencillez. En los días siguientes, la mujer nota más cambios. La niña comienza a acercarse más a la ventana, observando el movimiento en el jardín con mayor interés. Toca las flores con más curiosidad, sintiendo los pétalos con los dedos, explorando los colores y las texturas a su alrededor. A veces, incluso intenta arreglarse un poco, acomodándose el cabello o vistiendo algo más colorido, como si empezara a darse cuenta de que hay vida más allá de las cuatro paredes de su cuarto. Aunque aún permanece reservada, algo en su comportamiento sugiere que,
poco a poco, se está permitiendo existir de nuevo, en pequeños pasos, pero pasos reales. Una tarde, mientras la mujer ordena los libros en la biblioteca, la niña se acerca y toma uno de la estantería. Lo hojea lentamente, sin prisa, y se sienta en el sofá con un semblante más tranquilo. La mujer observa desde lejos, sintiendo que está presenciando algo importante. No interfiere, pero permanece atenta, notando que la niña, por primera vez, parece dispuesta a interactuar con el mundo, aunque sea a su manera silenciosa. Los avances son pequeños, pero muy significativos. Los días de aislamiento completo empiezan a quedar atrás y, aunque el dolor aún es visible en los ojos de la niña, ahora hay algo más, una apertura, una receptividad a la vida que antes no había mostrado. Y mientras observa todo esto suceder, la mujer se pregunta, en silencio, si este proceso de sanación también la está tocando a ella misma, tal vez de una forma que aún no comprende. El empresario, siempre distante e inmerso en su trabajo, comienza a notar algo que antes no había percibido. En los últimos días, su hija, que siempre había estado en un estado de profunda apatía, parece mostrar señales sutiles de cambio. La observa desde la distancia, sentado en su sillón favorito en la oficina, donde su mirada se pierde entre pilas de papeles y reportes. Sin embargo, su pensamiento se desvía constantemente hacia los pequeños momentos que han estado ocurriendo en la casa. No es solo la rutina la que está cambiando, sino que empieza a percibir algo más, un brillo suave en los ojos de su hija, una ligereza que antes no existía. Esa mañana, la ve en la sala de estar, sentada cerca de la ventana, con el rostro vuelto hacia el jardín. El sol entra por las amplias ventanas de la mansión, iluminando su figura frágil y silenciosa. La niña observa el movimiento de los árboles, el vaivén de las hojas, pero lo que más llama la atención del empresario no es lo que ella está haciendo, sino cómo lo está haciendo. Ya no está absorta en sí misma. Hay una expresión curiosa en su rostro, algo que él no veía desde hace mucho tiempo. Algo que, de alguna manera, le recuerda los tiempos antes del accidente, cuando ella era más alegre y llena de vida. Cada día que pasa, él comienza a notar cambios pequeños, casi imperceptibles, pero que parecen tan poderosos. En otro momento, la ve riendo, no por algo grande o extraordinario, sino por algo simple, un pequeño gesto de la mujer, tal vez una broma ligera, o simplemente una palabra amable. La risa es tan inesperada que, por un instante, él se queda paralizado. Nunca había visto a su hija sonreír de esa manera, especialmente después de tanto tiempo en silencio. Esos cambios, aunque discretos, lo hacen cuestionarse lo que realmente ha estado sucediendo últimamente, y no puede evitar un sentimiento de sorpresa e incluso de alivio. Aunque su hija no ha mostrado una apertura total, él siente que hay algo en el aire. Algo que no comprende completamente, pero que es imposible ignorar. Cada pequeño gesto que la mujer hace hacia la niña parece tener un efecto directo en ella, como si algo se estuviera reactivando en su interior. Se pregunta si, tal vez, durante todo este tiempo, él ha sido incapaz de ver lo que su hija realmente necesitaba. Se culpa, pero al mismo tiempo, se siente agradecido al notar que algo está cambiando. Y, por primera vez en mucho tiempo, se da cuenta de que hay algo mucho más allá del simple cuidado físico. La niña no necesita solo cuidados materiales, sino algo mucho más profundo, algo que él no había sabido ofrecer hasta ahora. El empresario empieza a observar con más atención los momentos entre la mujer y su hija. Varias veces al día se encuentra mirando cómo interactúan, cómo la mujer se acerca a ella con suavidad, sin prisas, sin exigencias. La niña, al parecer, responde a ese enfoque de una manera que el empresario nunca fue capaz de lograr. Cada interacción entre ellas lo hace reflexionar sobre su propio comportamiento, sobre las veces en que intentó acercarse a su hija sin comprender el dolor que ella llevaba dentro. Se siente distante, incapaz de conectarse genuinamente con ella, como si hubiera una barrera invisible que nunca supo cómo atravesar. Pero, al observar a la mujer con la niña, comienza a darse cuenta, poco a poco, de que tal vez lo que faltaba no era un simple gesto o una conversación, sino el propio entendimiento del silencio, del dolor, de la paciencia. Mientras el sol se pone ese día, el empresario permanece de pie en la terraza, mirando hacia el jardín,
donde la niña ahora conversa lentamente con la mujer. Se pregunta cómo esas dos llegaron a ese punto y, de alguna manera, se siente agradecido, pero también un poco celoso de la conexión que tienen. No sabe cómo empezar a cambiar su propia relación con su hija, pero, al observarlas, siente que la clave tal vez esté en el simple acto de estar presente. Sin prisa, sin expectativas, solo presente. El cielo está teñido de tonos dorados y lilas mientras la tarde comienza a transformarse en noche. La casa, que normalmente es silenciosa, ahora está inmersa en una calma profunda, como si estuviera esperando algo. La mujer, con su paciencia y presencia silenciosa, pasa más tiempo cerca de la niña, especialmente durante esos momentos de transición del día, cuando el ambiente parece más acogedor. Está sentada cerca de la ventana, observando el brillo suave del sol que desaparece detrás de los árboles. El rostro de la niña, siempre marcado por la tristeza, ahora parece menos distante, menos cerrado. La mujer se acerca, como de costumbre, con un cuidado casi maternal. No habla mucho, pues sabe que las palabras aún son difíciles para la niña, pero su presencia es reconfortante. Al sentarse a su lado, la mujer toma la mano de la niña, suavemente, y comienza a hablar, no con palabras grandiosas, sino con una voz tranquila y llena de amabilidad. Empieza a contar historias de superación, de cómo ella misma enfrentó pérdidas, desafíos y dificultades. Habla de su propio dolor, de cómo perdió a un hijo y de cómo, a pesar de todo, encontró fuerzas para seguir adelante. Cada palabra se pronuncia con una inmensa sinceridad, como si estuviera compartiendo una parte de sí misma que rara vez revela. La niña la escucha atentamente, sin decir nada, pero hay algo en sus ojos que brilla. Ya no es la mirada vacía de antes, sino una mirada atenta, curiosa, como si estuviera empezando a comprender el peso de esas palabras. No se aleja ni rechaza el suave toque de la mujer, que continúa contando sus historias. La mujer habla sobre la importancia de la memoria, de cómo, incluso en el dolor, es posible encontrar una fuerza inesperada. No promete que el dolor desaparecerá, pero sugiere, con su voz calmada, que es posible aprender a vivir con él de una manera diferente. Mientras habla, la mujer siente una conexión creciente, algo que no esperaba, pero que es inevitable. La niña, en su quietud, comienza a relajarse. El entorno parece reducirse, como si el tiempo y el espacio se hubieran detenido, y todo lo que existiera en ese momento fueran esas palabras compartidas en silencio. Por primera vez, la niña no se aleja del toque, no evita a la mujer. La mira con una intensidad que antes parecía imposible. Hay una fragilidad en sus ojos, una vulnerabilidad que, por primera vez, no va acompañada de miedo o vergüenza, sino de una aceptación silenciosa. La mujer siente, profundamente, que algo importante está sucediendo. No es un gran avance, no es un cambio repentino, pero es el comienzo de algo más sutil y valioso, una conexión verdadera, un reconocimiento del dolor de ambas, un puente que se forma lentamente. La niña, hasta entonces encerrada en su propio mundo de sufrimiento, parece finalmente permitir que otra persona entre en su vida, aunque sea por un breve momento. Y, mientras la mujer cuenta más sobre su propia historia, se da cuenta de que ese intercambio, ese simple compartir experiencias, está creando un lazo que antes parecía imposible. La niña, con su expresión suave, comienza a abrirse a ella, no con palabras, sino con pequeños gestos, una mirada más prolongada, una sonrisa sutil, un suspiro profundo. La mujer no interrumpe el silencio. Lo respeta, permitiendo que la niña asimile las palabras y el momento. No hay prisa. El tiempo, en ese instante, parece desacelerarse, y la conexión, tan simple como verdadera, se fortalece de manera silenciosa, casi imperceptible. Las sombras del atardecer se alargan por la sala, pero en ese espacio, el calor de la presencia de ambas crea una sensación de paz, como si el peso de los dolores pasados comenzara a desvanecerse, lentamente, sin apuro por desaparecer, pero disipándose poco a poco, a través de pequeños gestos de comprensión y aceptación. Era una mañana común, y la mansión, que siempre parecía inmersa en un silencio pesado, ahora estaba más viva.
El sol entraba con fuerza por las grandes ventanas, iluminando cada rincón de la casa con una luz dorada y reconfortante. La mujer estaba en la cocina, preparando el desayuno con la misma calma de siempre, mientras el suave sonido de los cubiertos y el movimiento en la estufa llenaban el ambiente. Pero esa mañana, había algo diferente en el aire. La hija del empresario, que hasta entonces rara vez mostraba interés en cualquier actividad cotidiana, estaba más animada de lo habitual. Se arreglaba con más cuidado, como si se estuviera preparando para algo importante. La mujer, mientras organizaba los platos, nota el cambio. La niña está distinta. Ya no está recostada en el sofá o escondida en su cuarto, como solía hacer. Está de pie, cerca de la puerta, como si estuviera lista para salir, esperando algo. Un brillo en los ojos de la niña llama la atención de la mujer, que, por un momento, siente un nudo en el pecho. Algo en ella ha cambiado, algo que antes parecía imposible. La niña está diferente, más viva, más presente. La mujer sonríe discretamente, pero mantiene la serenidad, sin querer hacer de la situación un gran evento. El cambio, al fin y al cabo, fue lento, gradual, y ahora está lista para ver hacia dónde las llevará. A medida que avanza el desayuno, la niña, con una leve sonrisa, comienza a hablar. No mucho, pero lo suficiente para que la mujer note que se está expresando de una manera que nunca había hecho antes. La conversación, aunque aún tímida, empieza a fluir con más naturalidad. Habla sobre la escuela, sobre lo que aprendió, sobre lo que vio. Palabras que antes parecían retenidas, atrapadas, comienzan a fluir con una espontaneidad que sorprende a la mujer. Durante el momento, el empresario, que hasta entonces estaba concentrado en sus papeles en la sala, se levanta y se acerca a la cocina. Observa la escena con una quietud que oculta su sorpresa. Su hija, siempre tan distante y cerrada, ahora está conversando, como si el peso de su dolor se hubiera aligerado, aunque solo fuera por unos instantes. El empresario se acerca lentamente, su presencia imponente parece romper la magia del momento. La niña, al verlo, interrumpe la conversación por un instante, pero, al contrario de lo que el empresario esperaba, no se retrae. Al contrario, sonríe y vuelve a hablar, aún de manera tímida, pero con una confianza renovada. El empresario, en silencio, observa. Nunca había visto a su hija así. La forma en que ahora interactúa, como se expresa, es algo que nunca imaginó que sucedería. Está paralizado, no por falta de palabras, sino por un sentimiento que no puede nombrar, una mezcla de alivio y sorpresa. La niña se levanta y comienza a caminar por la casa con más libertad. Se mueve con un propósito, como si estuviera redescubriendo el espacio a su alrededor. El empresario, por un momento, se siente como un espectador en su propia casa, observando a su hija de una manera nueva. La mujer, al verlo allí, intercambia una mirada con él, una mirada que transmite tanto comprensión como una leve ansiedad. Ella sabe que ese momento no es solo un simple avance, es un hito, una pequeña victoria, pero una victoria que tiene el poder de transformar todo. Y, mientras la niña continúa explorando la casa, el empresario siente que un peso se levanta de sus hombros. No sabe qué causó este cambio ni cómo ocurrió, pero siente, en el fondo de su ser, que algo profundo ha despertado. Se da cuenta de que quizás la clave para conectar con su hija no estaba en las grandes palabras o gestos grandiosos, sino en los pequeños momentos, en los silencios compartidos, en los gestos simples de cariño. El tiempo parece ralentizarse, como si cada segundo fuera una eternidad. Observa a su hija en su recorrido, con una mezcla de incredulidad y gratitud. El ambiente de la mansión, que antes parecía tan distante e impersonal, ahora vibra con una energía nueva, aunque aún sutil. El empresario, desde su rincón en el despacho, observa a su hija con una mirada que revela una transformación silenciosa en su interior. Él, que durante tanto tiempo se mantuvo emocionalmente ausente, ahora se ve en un dilema. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo acercarse a su hija de una manera genuina, sin forzar algo que aún no está listo? Se siente inmóvil, como si estuviera atrapado en un lugar donde las palabras no pueden llegar.
Durante tantos años, intentó ser un padre presente, pero su presencia, por muy física que fuera, siempre estuvo marcada por la distancia emocional. Mientras tanto, la niña sigue explorando la casa con más confianza. Ya no se esconde en el rincón del jardín o en su silencioso cuarto. Ahora camina por la casa con más familiaridad, deteniéndose a veces para observar pequeños detalles, como el brillo de las piezas de porcelana en las estanterías o el movimiento de las sombras en el jardín. Parece más ligera, más dispuesta a interactuar con el mundo que la rodea. El empresario la observa discretamente desde donde está, a lo lejos, como si intentara captar la esencia de ese cambio. Se pregunta qué estará sintiendo ella, qué estará pensando, pero, más que eso, se cuestiona sobre lo que él mismo está sintiendo. Mientras el día avanza, intenta acercarse a la niña, pero algo lo detiene. Recuerda cuántas veces intentó llamar su atención antes, con palabras que no lograban tocar su corazón, con gestos que parecían vacíos. Ahora está ante un nuevo escenario. No sabe qué hacer, pero algo dentro de él le dice que la respuesta no está en grandes declaraciones o promesas, sino en pequeñas acciones. Se siente perdido, pero también curioso ante la posibilidad de algo nuevo. Recuerda las conversaciones que la mujer tuvo con la niña, las historias de dolor y superación. Tal vez necesite escuchar más, tal vez deba ser más paciente, más atento. En un momento inesperado, mientras la niña está en el jardín, observando las flores, el empresario decide acercarse. Camina despacio, intentando no interrumpir el silencio a su alrededor. Cuando llega cerca de ella, se detiene por un momento, como si necesitara un impulso para continuar. La niña, sin volverse hacia él, siente su presencia, pero no reacciona de inmediato. El silencio entre ellos parece denso, cargado de emociones no dichas. Él respira hondo, sintiendo el peso de la distancia que aún existe, pero también la pequeña llama de esperanza que se enciende dentro de él. Sabe que tiene mucho que aprender, pero, por primera vez, está dispuesto a hacer el esfuerzo. Se sienta cerca de ella, sin decir nada, sin intentar forzar una conversación. Solo está allí, compartiendo ese momento silencioso. La niña, aunque no lo mire, parece reconocer el cambio en su presencia. El simple acto de estar allí, sin prisas, sin exigir nada, parece ser el primer paso hacia algo nuevo. No sabe con certeza qué será, pero, al sentir la brisa suave en el rostro y mirar a su hija, entiende que tal vez el camino hacia la paternidad no sea algo grandioso, sino simple y pequeño. Un gesto de presencia, de escucha, de paciencia. El tiempo pasa lentamente, pero la conexión silenciosa entre ellos comienza a crecer. El empresario, por primera vez en años, siente una ligereza desconocida. Observa a su hija, con la mirada fija en el jardín, y se pregunta si quizás, al permitirse finalmente estar allí, con ella, también está empezando a reencontrarse consigo mismo. La mansión, con su brillo dorado de la tarde, parecía estar absorbiendo toda la energía del día, inmersa en una quietud que rara vez se rompía. El empresario, inmerso en una nueva curiosidad sobre la mujer que trabajaba para él, sentía una necesidad creciente de comprender más sobre ella. Hasta entonces, solo la había conocido como la figura que cuidaba la casa, que pacientemente atendía a su hija en sus momentos más difíciles. Pero había algo en ella, algo en sus acciones y en la forma en que trataba a la niña, que lo intrigaba profundamente. La mujer parecía entender el dolor de la hija de una manera que él nunca había logrado. Sus gestos, sus palabras suaves, todo en ella parecía demostrar una sabiduría silenciosa. Él la observaba mientras se movía por la casa, realizando sus tareas con una calma que contrastaba con la agitación de su propia mente. Era casi como si ella fuera una presencia sanadora, alguien que sabía más sobre las complejidades de la vida de lo que dejaba ver. Un día, mientras la mujer estaba en la sala de estar, ordenando algunos libros en las estanterías, el empresario se acercó de manera discreta, sin hacer ruido. La observaba desde lejos, tratando de entender qué la hacía tan especial, que había vivido para cargar con esa serenidad. Por un momento, dudó, pero algo dentro de él lo impulsó a preguntar: ¿tiene hijos, verdad? La mujer,
con una mirada serena, se detuvo por un instante, como si reflexionara sobre la mejor manera de responder a esa pregunta. Lo miró a los ojos, emanando una calma profunda, y finalmente respondió con una voz suave, pero cargada de un dolor contenido: sí, tenía un hijo. Él tenía una discapacidad. Lo perdí hace algunos años. El empresario, sorprendido por la respuesta directa, permaneció en silencio durante unos segundos. La historia de la mujer no era algo que él esperaba escuchar. No sabía qué decir, pero sintió que una ola de empatía surgía dentro de él. Lo siento mucho, dijo, con una sinceridad en sus palabras que hizo que el momento se sintiera pesado. La mujer no respondió de inmediato, pero su expresión, por un breve segundo, se suavizó. No hubo lágrimas, pero había una profundidad en sus ojos que él no había notado antes, como si ella estuviera compartiendo mucho más que simples palabras. Entonces ella se volvió hacia él, colocando el libro que estaba ordenando en la estantería y, con una sonrisa tímida, comenzó a hablar sobre su hijo. Era un niño maravilloso, dijo, con ligereza en las palabras, pero con una tristeza inmensa detrás de ellas. Siempre alegre, siempre soñador. Su discapacidad nunca fue un obstáculo para él, solo era parte de quien era. Aprendí tanto con él. Su voz se quebró por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Sabía que no tenía mucho tiempo, pero eso nunca me impidió hacer todo lo posible por verlo feliz. El empresario, ahora más cerca, observaba a la mujer con una nueva perspectiva. Ella no era solo la empleada que había aparecido inesperadamente en su vida. Era alguien que había enfrentado la pérdida de una manera brutal, pero que aún mantenía la capacidad de cuidar y preocuparse por los demás, especialmente por su hija. Por un momento, el silencio volvió a llenar el espacio, pero de una manera más cómoda, como si la mujer hubiera compartido una parte de sí misma que nadie antes conocía. El empresario, conmovido por sus palabras, sintió que estaba entendiendo un poco más sobre su propio dolor y el de su hija. No sabía cómo eso cambiaría la dinámica entre ellos, pero lo que sí sabía era que, de alguna manera, esa mujer se había convertido en algo más que una simple empleada para él. Era un alma marcada por el dolor, pero que ahora irradiaba su luz silenciosa sobre quienes la rodeaban, sin pedir nada a cambio. La mansión, que antes parecía una fortaleza de soledad, ahora palpita con una energía sutilmente diferente. El ambiente está más ligero, los pasos de los habitantes más conscientes, como si algo invisible, pero palpable, estuviera en el aire. El empresario, que antes se conformaba con observar desde la distancia, ahora comienza a acercarse a la mujer de una manera más personal. Ya no son solo el patrón distante y la empleada, sino dos personas que empiezan a reconocer una conexión que va más allá de las circunstancias en las que se encuentran. El jardín, con sus flores de colores vibrantes y el perfume suave que llena el aire, se convierte en el escenario de muchas conversaciones entre ellos. No hay prisas, no hay formalidades. El empresario, con su mirada seria y reservada, a veces se sorprende sonriendo espontáneamente, una sonrisa genuina que hacía mucho tiempo no aparecía en su rostro. La mujer, con su serenidad natural, responde con gestos suaves y palabras que fluyen como si las barreras entre ellos estuvieran disminuyendo. Ambos tienen algo que compartir, pero ya no se trata solo del dolor o el sufrimiento. Comienzan a intercambiar experiencias de vida, creencias, errores. El peso de la pérdida aún los acompaña, pero empiezan a vislumbrar algo más. En una noche tranquila, después de un día de trabajo, el empresario invita a la mujer a dar un paseo por el jardín. La suave luz de la luna ilumina el camino, y las sombras de los árboles parecen danzar al compás del viento que mueve las hojas. Caminan uno al lado del otro, el sonido de sus pasos se mezcla con el susurro del viento. La conversación es ligera, pero hay una creciente intimidad en las palabras que intercambian. Él habla de los tiempos anteriores a la pérdida, de la mujer que fue su esposa, de los sueños que alguna vez tuvo y que ahora parecen lejanos. Ella, por su parte, habla de su propio recorrido, de cómo aprendió a ser fuerte, de cómo su vida fue transformada por la pérdida de su hijo y, al mismo tiempo, por su dedicación a ayudar a los demás.
Hay un momento en que las palabras cesan, y continúan caminando en silencio, cada uno asimilando lo que se ha dicho y lo que aún no se ha expresado. La mujer, al mirar al empresario, percibe algo en sus ojos que antes no estaba, una vulnerabilidad que, de alguna manera, la atrae. Ya no es solo un hombre que lleva el dolor de la pérdida, sino alguien que empieza a abrirse a las posibilidades del futuro, alguien que, sin darse cuenta, empieza a verla como algo más que una simple empleada. Ella lo siente en el aire, percibe el cambio, y eso hace que su corazón lata con más fuerza. No es algo repentino, sino un proceso gradual, una aceptación silenciosa de que, quizás, el dolor que ambos cargan pueda transformarse en algo más liviano, algo más compartido. En un punto del paseo, el empresario se detiene y se vuelve hacia ella, mirándola con una expresión que mezcla sorpresa y sinceridad. Está frente a una mujer que, hasta hace poco, veía solo como alguien que cuidaba de su casa y de su hija. Ahora, la ve con otros ojos, ya no como una figura distante, sino como alguien que entiende el dolor de la pérdida, alguien con quien puede compartir más que palabras vacías. Ella, al percibir esa mirada, siente el mismo cambio en su propio corazón. No es solo una atracción física, sino algo más profundo, una conexión emocional que surge de las heridas que ambos llevan consigo. El silencio entre ellos se vuelve cómodo, casi esperado. Están uno al lado del otro, y la distancia que antes existía entre ellos comienza a desvanecerse. El empresario, con un movimiento casi vacilante, alcanza su mano. No hay palabras, pero el gesto dice más de lo que cualquier frase podría expresar. Ella lo mira, una suave sonrisa aparece en sus labios. El jardín, con sus sombras y luces tenues, parece un reflejo de lo que está ocurriendo entre ellos. No es un gran gesto, sino un pequeño momento de conexión, donde ambos reconocen que algo nuevo están haciendo, algo que no puede forzarse, sino que surge de manera natural, como una flor que florece con el tiempo. La noche está en silencio, el cielo cubierto por un manto de estrellas, y la mansión se encuentra inmersa en una tranquilidad rara. Las luces tenues de las lámparas crean un ambiente suave y acogedor, en contraste con el frío exterior. El empresario, que ya se había acostumbrado a la soledad de su vida, siente algo que ya no puede ignorar. Percibe, con una claridad inesperada, que el tiempo al lado de la mujer no ha sido solo un cambio en su casa, sino una transformación interna que aún intenta comprender. Siente un nudo apretado en el pecho, como si una verdad finalmente estuviera emergiendo. Se dirige al jardín, donde la mujer está de pie, contemplando el cielo. El viento suave juega con su cabello, y ella está sumida en pensamientos, pero su presencia allí, en esa noche, parece estar en sintonía con todo lo que la rodea. Él se acerca sin prisa, como si estuviera tanteando un camino nuevo, aún incierto, pero también innegable. La mirada de ella, al verlo acercarse, no es de sorpresa, sino de una espera silenciosa, como si supiera que algo estaba a punto de suceder, aunque no supiera qué. No se mueve, solo lo observa, con una calma serena. Están a pocos pasos de distancia, pero el silencio entre ellos es denso, cargado de algo que llevaba mucho tiempo latente, pero aún no expresado. Sin palabras, el empresario se coloca a su lado, la luz suave de las farolas iluminando sus rostros. No la mira de inmediato, sino que fija su vista en el jardín, como si buscara las palabras en el movimiento de las hojas que se balancean con el viento. La mujer, por su parte, sigue callada, dándole el tiempo que necesita. Las horas parecen alargarse, pero el ambiente a su alrededor permanece inalterado, como si el mundo exterior solo fuera un escenario distante, sin interferir en el momento que se está desarrollando allí. Entonces él habla, su voz un poco más baja de lo habitual, pero cargada de una sinceridad que nunca pensó poder expresar: entraste en mi vida sin aviso, sin pedir permiso. Y ahora me doy cuenta de que, no sé cómo seguir sin tu presencia. La mujer lo escucha en silencio, sus ojos fijos en él, y puede ver la lucha interna reflejada en su semblante. El hombre que había conocido no era alguien dado a tales declaraciones, era un hombre de acciones, no de palabras. Y, al escucharlo hablar así, siente que algo dentro de ella se mueve, una oleada de emociones que había guardado por tanto tiempo. No responde de inmediato,
pero su expresión se suaviza, y se acerca un poco más, como si quisiera estar más cerca de él, pero aún manteniendo una distancia respetuosa. El jardín a su alrededor parece un espejo de lo que sucede entre los dos, tranquilo, pero lleno de una tensión casi palpable, con un futuro incierto, pero prometedor. El empresario, con un movimiento cauteloso, toma su mano, no como una súplica, sino como una oferta. Ella lo observa por un momento, sus ojos reflejando la luz tenue de la noche, antes de, lentamente, aceptar el gesto. Las manos se encuentran con una suavidad que dice más de lo que 1000 palabras podrían expresar. No dice nada más, y ella tampoco. Ya no hay necesidad de explicaciones ni promesas. Lo que importa es lo que se está diciendo entre ambos en ese momento, un silencio que lleva más peso que cualquier conversación apresurada. La mujer, que siempre se había mantenido firme en su espacio, siente un confort creciente en la cercanía de él, un sentimiento que no sabía que aún era posible. El empresario, por su parte, se siente vulnerable, pero al mismo tiempo, algo dentro de él se libera. Ya no es el hombre encerrado en su soledad, sino alguien que finalmente se permite conectar. Están allí, juntos, bajo el manto de la noche, compartiendo algo profundo y real, sin prisas, sin palabras vacías, solo el peso de lo que ambos saben que están haciendo entre ellos. El amanecer llega suavemente, y la mansión, con su estructura imponente, se ve bañada por la luz tenue de la mañana. La casa, que siempre parecía acoger el silencio, ahora vibra con una energía diferente. El empresario, sentado a la mesa del desayuno, observa a su hija que, por primera vez, parece animada, hablando sobre su rutina con una ligereza que él no imaginaba posible. La observa con una mirada reflexiva, pensando en todo lo que ha sucedido en los últimos meses. Sabe que la dinámica de la casa ha cambiado. Algo transformador ha ocurrido allí, pero aún se siente cauteloso. Hay una parte de él que duda, que teme lo desconocido. La mujer, por otro lado, se ha convertido en una presencia fundamental en su vida y en la de su hija, una presencia que él comienza a comprender de una manera que va más allá de la necesidad de ayuda. La mujer está en la cocina, preparando el café, con la misma calma y destreza de siempre. Se mueve de manera casi ritual, conociendo cada rincón de la casa y su lugar allí. Siempre ha sido discreta, silenciosa, pero ahora hay algo en su postura que revela un sentimiento más profundo. Ya no se siente solo como la empleada de la casa. La conexión que ha establecido con la niña, y ahora con el empresario, hace que se vea a sí misma de una manera diferente. El tiempo que pasó allí, que parecía ser solo un intento de sobrevivir, ahora se revela como algo mucho mayor, una reconstrucción de vida, un nuevo capítulo para todos los involucrados. Cuando el empresario entra en la cocina, la mujer lo observa por un momento, con una mirada tranquila pero también cargada de una comprensión silenciosa. Él parece más ligero, como si hubiera llegado a una conclusión, aunque no sabe cómo expresarla. Se acerca a ella y, a diferencia de otros momentos, no hay vacilación en sus pasos. Se sienta a su lado, y la distancia entre ambos, que antes parecía tan evidente, ya no está allí. Están uno junto al otro, en silencio, compartiendo el espacio y la presencia del otro. El aroma del café en el aire y el suave sonido del agua hirviendo hacen que el ambiente sea aún más acogedor, casi mágico, como si la casa finalmente se estuviera convirtiendo en un hogar, no solo físicamente, sino también emocionalmente. No sé cómo ocurrió todo esto, comienza el empresario, su voz suave pero llena de una sinceridad que rara vez expresa. Pero sé que, de alguna manera, ya no puedo imaginar mi vida sin ti aquí. No solo tú, sino lo que trajiste a nuestra casa, a mi hija, y a mí. Hace una pausa, buscando las palabras adecuadas. Yo, no quiero seguir viviendo la vida que llevaba antes. Quiero intentar hacer esto de una manera diferente, de una manera auténtica. La mujer, que siempre mantuvo una calma inquebrantable, siente el peso de esas palabras. Lo mira, con una expresión suavemente inquisitiva, pero también llena de algo más, una aceptación silenciosa de lo que se está diciendo. No responde de inmediato, pero su mirada refleja una comprensión que va más allá de las palabras. De alguna manera, ya sabía que esto sucedería.
sabía que, con el tiempo, algo dentro de ella también cambiaría. No se trataba de una decisión apresurada o impulsiva, era algo que crecía lentamente, como las raíces de una planta que finalmente encuentran tierra fértil para expandirse. Permanecen allí, los dos en silencio, pero ahora el silencio es cómodo. Ya no hay el peso de la culpa o la distancia, sino una aceptación mutua, una elección hecha sin palabras, pero con un entendimiento profundo de lo que ambos estaban buscando. Estaban listos para enfrentar el futuro juntos, no como dos individuos que simplemente ocupaban el mismo espacio, sino como algo más profundo y complejo, una familia que estaba siendo reconstruida, con paciencia, con amor, y con la certeza de que, por doloroso que hubiera sido el camino hasta allí, el amor podría superar el dolor y la pérdida. La mansión, ahora inmersa en una luz suave de la mañana, nunca pareció tan llena de vida. Los sonidos del café preparándose, la risa suave de la hija resonando por los pasillos y la mujer, con su presencia constante, creando un ambiente de tranquilidad y acogida. La casa que antes era un lugar marcado por la soledad y el dolor ahora se ha transformado en un hogar, lleno de pequeñas alegrías, risas y, sobre todo, presencia. El empresario, que un día caminó solo por las grandes salas de su casa, ahora encuentra allí no solo una familia, sino un propósito renovado. Observa, sentado en el sofá de la sala de estar, a su hija jugando en el jardín, con la mujer a su lado, y una sensación de paz comienza a llenar su corazón. No sabía cómo sucedería, pero ahora, mirando la escena frente a él, se da cuenta de que ese era el verdadero hogar que siempre buscó, y que, durante tanto tiempo, no supo construir. La niña, que antes parecía perdida en su propio mundo, ahora se mueve con más libertad. Sonríe con más frecuencia, su mirada está llena de curiosidad y entusiasmo. A su lado, la mujer, que se ha convertido en una especie de guía y amiga, la observa con una sonrisa discreta en el rostro. La conexión entre ellas, que comenzó de manera tímida y vacilante, ahora es fuerte e inquebrantable. Ya no se trata solo del cuidado físico, sino del emocional, del apoyo mutuo, de la aceptación. La mujer, con su infinita paciencia, ahora ve en la niña a una joven que está comenzando a vivir de nuevo, a permitirse sentir, a permitirse soñar. El empresario, con la mirada fija en la escena, siente una ola de gratitud y, al mismo tiempo, una sensación de redescubrimiento. Nunca imaginó que su vida tomaría este rumbo, que volvería a encontrar una familia y que el dolor de la pérdida podría superarse. Se vuelve hacia la mujer, que está a su lado, con una sonrisa tranquila, y, sin decir una palabra, ella toma su mano. Ya no hay necesidad de grandes declaraciones, porque lo que realmente importa ya se ha dicho en cada gesto, en cada mirada, en cada pequeño acto de cuidado y presencia. Finalmente están juntos, no por obligación, sino por elección. En un momento de silencio compartido, el empresario se permite respirar hondo y relajarse. Mira a su hija, que ahora está con la mujer en el jardín, corriendo y jugando bajo el sol, y siente que, por mucho que haya perdido en la vida, ha encontrado algo aún más valioso, una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Sabe que el camino no será fácil, que las cicatrices nunca desaparecerán por completo, pero ahora tiene a su lado a personas que, sin saberlo, le enseñaron a vivir de nuevo. El jardín, con sus colores vibrantes y la luz dorada del atardecer, parece ser el escenario perfecto para este nuevo comienzo. La familia, reconstruida con paciencia, amor y comprensión, ahora está unida, más fuerte que nunca. El empresario observa todo a su alrededor y, por primera vez en mucho tiempo, se siente en paz. Sabe que, incluso con todas las pérdidas, la vida tiene el poder de renovarse. Mira a la mujer a su lado, con una sonrisa silenciosa, y siente una profunda gratitud por haber encontrado en ella la fuerza y el amor que tanto necesitaba. Juntos, como una verdadera familia, comienzan un nuevo capítulo, con la promesa de seguir creciendo, superando las dificultades y, sobre todo, creyendo en el poder de empezar de nuevo.